con Rodolfo, con Pocho. Antes de continuar con el relato, le preguntamos a propósito de esta consigna, Pocho, ¿usted cómo va a pasar? ¿Ya tiene armado algo con su familia? ¿Cómo y dónde va a pasar esta Nochebuena? Sí, con mi nieta, con mi hija, la madre, no aquí, en Santa Fe precisamente, sino en Carlos Pellegrini. Bien, ¿quiere mandarle un saludo a su hija y a su nieta? Seguramente lo estarán escuchando, o es muy probable. Prefiero mandarle a Martín, que estoy seguro que me va a escuchar. Ah, bien, a Martín. Sí, porque la bebita ata mucho, ¿no es cierto? Distrae. Sí, seguro, bien. claro. No creo que me estén escuchando. Bueno, le mandamos un saludo a Martín Rueda, que es el hijo de Rodolfo. Exacto, Gracias. Yo en parte a Martín lo ubico por su trabajo fotográfico. Yo tengo ese dato, no se lo había comentado, pero soy aficionado a la fotografía y hizo un trabajo sobre el Vera Candiotti, pero hizo bastante sobre rock. Sí. Sí, Martín, recordamos, es periodista también, trabaja en la X, así. Para los oyentes que no saben quién es Martín Rueda, porque puede ser también. Así es. Bueno, y continuando con esta entrevista, Rodolfo. Sí, lo que vamos a continuar ahora desarrollando es este enigma que hay con esas 4 esquinas trágicas que se las considera del barrio sur, donde está esa casa que se habla de sucesos paranormales dentro de esa propiedad. ¿Qué nos puede comentar con respecto a estas 4 esquinas trágicas, a esa casa? En realidad, la costumbre o la tradición o de lo que se habla es de esa sola. Lo otro es algo que lo fui yo desentrañando de a poco cuando me fui dando cuenta del resto de las 3 esquinas y dije, no, pero no fue solamente ahí. Entonces alguien me dijo, no, entonces ahí hay algo abajo en la tierra. No, nada, no hay nada. Yo conocí esa casa. Entré varias veces porque eran varios hermanos, una de las chicas fue compañera mía en el Nacional Nocturno. Y precisamente en su viaje de boda, cuando a su marido le dan una beca para estudiar plásticos en Estados Unidos, ocurre ese hecho aciago que fue la muerte del mellicito, de uno de los mellicitos, cuando se le cayó el triciclo a la calle. Bueno, se decía que estaba habitada por duendes, por fantasmas, que había muchos ruidos, pero después alguien dijo, a partir del 61, cuando sacaron los tranvías, seguramente no se va a escuchar más esto, porque es algún anclaje perdido que ha quedado entre las vías, entre los durmientes, ¿no es cierto? Pero los ruidos continuaron. La casa, recordamos, es 3 de febrero y Freire, ¿no? Sí, cuando Freire deja de ser avenida y se convierte en calle. Claro. En la intersección de 3 de febrero y avenida Freire, esquina sudeste. Es un chalet de planta baja con algo parecido a una almena, una construcción muy linda. Adentro tenía por lo menos de abedul finlandés, como el resto de esas casas que están ahí en esa zona. Es un barrio que se hizo después, dentro del barrio sur. Barandas de madera torneada. Mucha gente decía que había mucha madera seca y que trabajaba o jugaba de noche, digamos, ¿no? Y hacía ruido, pero también la madera cruda, la madera verde también hace esos desplazamientos, esos movimientos y esos ruidos. Y cuando recién se instaló esta familia, decía el padre, aquí con los chicos que tenemos, la energía positiva que hay, los duendes no tienen nada que hacer. Y sin embargo ocurrió eso, que si mal no recuerdo fue en 1970, una siesta bochornosa del mes de enero, que yo vivía en Buenos Aires, era soltero, pero había viajado a visitar a mi familia, y estaba durmiendo una siesta de aquellas cuando vino mi madre a despertarme para contarme lo que había pasado. Y bueno, fui al velatorio, que fue ahí mismo, todavía no estaban las casas de velatorio que nosotros conocemos, se velaba en domicilio. Y puedo decir que realmente escuché un coro de ángeles, porque eran casi un coro de ángeles los que lo estaban despidiendo al cajoncito, al féretro blanco. De los mellicitos, ¿no? De uno de los uno de mellicitos, ellos. sí. Sí, el coro de la parroquia de la Merced, de Avenida Freire y Moreno,
que en aquel entonces estaba el padre Gasparotto, porque el primer cura párroco fue Monseñor Di Stefano, el que la inauguró. Con el tiempo me fui agenciando de otros datos, pasó un camionero, lo agarró con la parte de atrás, con el chasis, pero iba tan cargado que no lo advirtió. No saltó, no tuvo ningún desplazamiento, movimiento, nada que le llamara la atención, y le iban gritando. Pero el hombre no entendía nada y seguía. Y lo agarraron como a las 5 o 6 cuadras y le dije, ¿vos viste lo que hiciste? No, ¿qué hice? El hombre se baja, alcanza a ver algunos vestigios, ¿no es cierto?, de sangre, de materia orgánica, ¿no es cierto? Y según comentan, se tomó de la pared del camión, del chasis, y se dio la cabeza contra la pared. Lo internaron de inmediato y a los 2 días falleció. El otro. El conductor. Sí, el camionero. Esa es una de las esquinas, y si tuviéramos que calificarlos así en forma doméstica y a grosso modo diríamos accidente por o muerte por accidente automovilístico. Bueno. Dije esquina sudeste. Si nos cruzamos a la esquina sudoeste, hubo una tienda donde uno de los hijos entró a trabajar a una de las tantas fábricas que tuvo Sauce Viejo en los años 60, que pudo haber sido la Tool Research o la DKB. El chico salió con su auto, un camión lo encerró y lo mató. Ya tenemos otra muerte por accidente automovilístico. Cruzamos a la esquina noroeste. Ahí estuvo ubicada la antigua panadería de Riera, que era famosa por las delicias que panificaba, sin crema, todo seco, cañones, ¿no? Galleta entrerriana, todo ese tipo de cosas, bizcochos con grasa, sí. Pero no tortas negras, no crema pastelera, nada de eso. Cuando cambia de dueño, viene un señor con una familia y el chico se le muere ahogado en la pileta de plástico. Iba a decir una marca, pero... Sí, la clásica. Piletas de plástico. De esas piletas, ¿no? Desarmables. Bueno, ahí ya tenemos un caso de muerte por inmersión. Y si cruzamos a la esquina, a la otra que nos queda para cerrar ese nefasto cuadrilátero, cuadrado, ese mosaico asiago, digamos, funcionó un corralón de materiales donde sus dueños, perteneciendo a una antigua familia del Centenario, todos nadadores, todos remeros, isleros de estar 15 o 20 días en la isla, los comían los mosquitos y ellos contentos, cazaban, pescaban. Y un día, encontrándose en el medio del río, se les da vuelta la embarcación, se salvan todos y muere uno solo. Yo tenía entendido que le entró agua en la bota o en las botas e hizo un efecto de hacia abajo, ¿no es cierto? Pero cuando la viuda leyó lo que yo escribí, me salió el cruce y me dijo que yo estaba totalmente equivocado, ¿no? Que el marido murió después de un infarto que le provocó justamente esa situación, ¿no es cierto?, desagradable. Entonces, cuando todavía estaba el antiguo café, que fue un café sin café, permítaseme esta licenciosa redundancia, un café sin café, el Copacabana, porque no había café pero había bebidas y había comida rotizada, era el lugar, digamos, donde paraban los guardas del ferrocarril Mitre, todavía las épocas de oro del ferrocarril, ¿no es cierto? Yo digo que era un bar temático, porque temático tenía todas tapas del Gráficos encuadradas donde aparecía Gardel, Leguizamo, Pascual Pérez, todo eso, temático deportivo, ¿no? Había un hombre que sobre las mesas, en una servilletita de papel, describía ese cuadrado, decía, acá, en la otra cuadra, tenemos un cuadrilátero de las Bermudas, ¿no? El hombre le gustaba recitar, ¿no es cierto?, tocaba la guitarra, tiene que haber muerto hace muchos años, nunca supe cómo se llamaba.
le decían el Chano algo así. Y decía él, guárdese el transeúnte o el automovilista cuando pasa por esas 4 esquinas. La tierra guarda cósmicos secretos todavía no develados. Marchen con mucha cautela y tengan en cuenta que la historia es cíclica, como dijo Toynbee, ¿no? Decía él así, él era un hombre muy afecto a escribir y a contar estas cosas. Y bueno, esa es la historia de las 4 esquinas trágicas. Es muy común, ¿no es cierto?, que en cada vivienda haya muertes, hayan ocurrido accidentes, incluso asesinatos. Pero lo que llama la atención es esa aciaga cardinalidad, ¿no es cierto?, los 4 rumbos, los 4 puntos cardinales, las 4 esquinas enfrentadas, ya sea por diagonal o siguiendo el orden de un cuadrilátero, ¿no es cierto? Seguro, sí, un dato curioso sin dudas. Rodolfo, bueno, realmente le agradecemos nuevamente su visita aquí al Barrio Cultura del día de hoy. La verdad que lo escuchamos muy atentamente, disfrutamos mucho de este momento. De esta forma de narrar, de contar, de relatar. Muy lindo. Es un don que, bueno, yo ya con Rodolfo nos conocemos hace ya algunos años por cuestiones laborales y en realidad con él nos encontramos cuando quisimos incursionar por la carrera de letras. ¿Se acuerda, Rodolfo? Allá en el año 2000. Mi breve paso por letras. Mi breve paso también. Cuando me di cuenta, porque a mí... yo siempre fui prolijo, ¿no? Y tal vez le dediqué más tiempo a pasar en limpio que a estudiar. Y cuando no había alcanzado a pasar en limpio los apuntes y las fotocopias, y ya venía la nueva tanda, fíjate vos, me repercutió en el estómago. Claro. Aparte que del trabajo me iba directamente al pozo y me lo pasaba a café. Claro. Y tuve una colecistitis aguda que, como me dijo el médico, te pudo haber atacado por otro lado peor, ¿no es cierto? Y ahí ya decidí no volver más. Y fíjate vos, Federico, descubrí un mundo, porque yo me creía que era nada más que sentarse a leer con un lapicito, un papel, un diccionario al lado, pero cuando vi toda esa vivisección que hacían de un poema, por ejemplo, de La casada infiel de García Lorca, ¿no es cierto?, era como abrirle la panza y desmenuzarlo, y yo dije, pero no se puede hacer esto con una poesía de García Lorca. Y me dije, a partir de ahora no podré volver otra vez a leer por placer. Y me dije, sí, tengo que volver a leer por placer. Ya sé que hay toda una operación quirúrgica atrás de un texto, ¿no es cierto? Pero no es lo que yo busco. Tal cual. Eso fue en el 2001, Federico. 2001, bien. Sí, la memoria por ahí no es lo mío, sé que lo suyo es así que bueno, año 2001 entonces. Bueno, de esta manera le agradecemos nuevamente a Rodolfo. Estabas escuchando la palabra de Rodolfo Rueda, Pocho del Sur, y te invitamos, si vos querés seguir interiorizándote un poco de esta obra literaria, porque realmente es literaria, de lo que él escribe, podés hacerlo ingresando a su fanpage, su fanpage en Facebook, es Pocho del Sur, un espacio para compartir historias del barrio. Esa es la invitación. Le agradecemos nuevamente a Rodolfo, a Pocho. Y bueno, esto era parte del testimonio, seguramente lo tendremos cuando él guste de nuevo aquí en el Barrio Cultura. Con mucho gusto. Para profundizar alguno de los temas. ¿Cómo no? Bien, enseguida continuamos con más Barrio Cultura, quédate pegado a la 91.1. Barrio Cultura, 1 hora y media con la cultura.